buenas noches, profesor Juan Carlos Álvarez. Le saluda el grupo número 4. En esta biograbación analizaremos un caso relacionado con los sujetos procesales, capacidad procesal, procuración judicial y terciarias, con bases en el COGEP y en la Constitución del Ecuador. El caso se trata sobre una demanda presentada por activistas ambientales en representación de la naturaleza contra una corporación minera por explotación de una área protegida. Bien, buenas noches. En lo que se refiere a la capacidad procesal de la naturaleza, esta corporación minera argumenta que no puede ser demandada ni comparecer directamente en un juicio. En cuanto a si la demanda es válida, claro que es válida. La Constitución de la República del Ecuador reconoce a la naturaleza Pachamama como sujeto de derechos. Especialmente esto consta en los artículos 71 al 74. El artículo 71 nos plantea claramente que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Esto significa que, uno, la naturaleza no necesita comparecer directamente, pues eso no es porque no es una persona física o jurídica tradicional, y también que cualquier persona o colectivo tiene legitimación activa para representarla en el juicio. Además, el Código Orgánico General de Procesos permite la representación en procesos judiciales, esto según el artículo 38, lo cual en este caso está respaldado también, como vimos, por la Constitución. En cambio, en cuanto a la corporación minera puede ser exonerada alegando que la naturaleza no puede demandar directamente, pues no, este argumento no es válido y no la exonera. La empresa está confundiendo dos cosas. Primero, ¿quién es sujeto de derechos? La naturaleza. Y segundo, ¿quién tiene la capacidad de comparecer en juicio? Pues los representantes, que en este caso son los activistas. En el sistema ecuatoriano, la naturaleza sí puede ser titular de derechos, pero esos derechos se ejercen a través de representantes humanos. Por lo tanto, la demanda no es inválida por falta de comparecencia de la naturaleza. La empresa no puede evadir responsabilidad con ese argumento. De hecho, la jurisprudencia ecuatoriana nos muestra como antecedente el caso del río Vilcabamba, confirmando que los derechos de la naturaleza son plenamente exigibles en tribunales y que los jueces deben aplicar el principio pro natura, es decir, interpretar a favor de la protección ambiental. Gracias. Bueno, en esta parte voy a hablar sobre la procuración judicial, que básicamente se refiere a la representación legal que tiene una persona o una empresa dentro de un proceso a través de un abogado autorizado. Bueno, según el Código Orgánico General del Proceso, las partes no siempre actúan directamente en el juicio, sino que lo hacen mediante el procurador judicial, que es quien ejerce a la defensa técnica. Esto es clave porque garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa en el en el artículo 76 de la Constitución del Ecuador. Ahora, aplicado el caso, vemos que el procurador judicial de la empresa minera decide renunciar por desacuerdos éticos. Y esto es totalmente válido, porque el abogado no está obligado a continuar en una defensa si considera que hay conflictos con sus principios profesionales o éticos. Pero ¿qué pasa con la empresa en este momento? La empresa no queda indefensa, tiene todo el derecho de designar un nuevo abogado en cualquier etapa del proceso. Eso forma parte del derecho a la defensa. Incluye no solo un abogado, sino también poder elegirlo libremente. Eso sí, hay algo muy importante aquí. Este cambio de abogado no puede ser utilizado como una estrategia para regresar el proceso. Es decir, no se puede abusar de este derecho para generar dilaciones innecesarias. Aquí entra el rol del juez, que según los principios del COGEC es el director del proceso. El juez tiene la obligación de garantizar que el juicio avance de manera ordenada y eficiente. Por ejemplo, si la empresa cambia de abogado, el juez puede otorgar un tiempo prudencial para el que el nuevo defensor se prepare, pero siempre cuidando que esto no afecte el principio de la celeridad del proceso. Además, el juez debe equilibrar dos cosas importantes. Por un lado tenemos el derecho a la defensa de la empresa y por otro lado el derecho de la parte actora, en este caso los representantes de la naturaleza, a que el proceso no se prolongue innecesariamente. Entonces, la procuración judicial no es solo un abogado, sino que implica una representación técnica y responsable, sujeta a las reglas y límites donde las partes como el juez deben actuar de buena fe. Y este caso específico, la renuncia del procurador no detiene el proceso, pero sí obliga a la empresa, en este caso, a actuar con diligencia
para nombrar una nueva representante legal o un nuevo representante legal y continuar con el juicio sin afectar el desarrollo de normas del mismo. Entonces, bueno, a continuación mi compañero. Buenas noches, profesor. A mí me tocó la terciaria. Esto se da cuando una persona que no es parte inicial del proceso decide intervenir porque el resultado del juicio puede afectar directamente sus derechos o intereses. En el marco del sistema procesal ecuatoriano, que está regulado principalmente por el Código Orgánico General de Procesos, esta figura esta figura permite garantizar el derecho a la defensa y evitar decisiones que perjudiquen a terceros sin haber sido escuchados. En el caso planteado, el conflicto gira en torno de una explotación minera, lo que implica que no solamente aquí estará el interés económico, sino también los derechos de propiedad, trabajo y posiblemente los derechos colectivos o ambientales. Voy a hablar sobre la terciaria coadyuvante. Ocurre cuando el terciario no reclama un derecho propio, sino que interviene para apoyar la posición de una de las partes. En este ejemplo, tenemos que un gran grupo de habitantes locales depende ya económicamente de la minería, por lo cual busca respaldar a la empresa o al titular de esta actividad minera, ya que si la decisión va en contra, afectaría su sustento. En cambio, la terciaria excluyente implica una pretensión más fuerte. El tercero afirma tener un derecho propio sobre el objeto de litigio. En este caso, los campesinos desplazados alegan que son verdaderos propietarios de las tierras explotadas. Esto transforma su intervención en una controversia autónoma dentro de este proceso, ya que no se apoyan a ninguna de las partes, sino que buscan que se reconozca su derecho y se excluya a los demás. Frente a ambas terciarias, el juez tiene un rol clave. Debe analizar cuidadosamente los elementos probatorios, como título de propiedad, posesión efectiva, antecedentes registrales y posibles afectaciones de derechos constitucionales, por ejemplo, el derecho a la propiedad o al territorio. Además, deberá determinar si la intervención del tercero cumple con los requisitos legales y si su pretensión tiene fundamentos suficientes para ser admitida dentro de este proceso. Gracias. Ya. Como dijo la compañera de él en su momento, una demanda o un proceso judicial puede tener más de una tercería, siempre y cuando lo que son las partes accionantes demuestren cómo sustentar dicha tercería ante el tribunal o juez encargado del juicio. Esto es así debido a que aquí tenemos varias cosas que tener en cuenta. Por un lado tenemos la naturaleza como un bien defendido y protegido por la Constitución, y así mismo también tenemos los intereses de la compañía minera y los intereses colectivos o de la comunidad que dependen de la minería. Por ende, no podemos tomar este caso como algo simple. Este es un caso más complicado, como así decirlo, tiene más allá de un punto de vista. Por ende, lo que se tiene que buscar en este caso es el equilibrio entre las tercerías según las necesidades tanto de la comunidad como de la naturaleza, apoyando siempre lo que es el desarrollo sostenible del trabajo, siempre que este no afecte ni vulnera ninguna de las dos partes. Es decir, tenemos que en este caso la autoridad o juez tiene que buscar o tomar la decisión más acorde a estos dos principios importantes, que son tanto el bienestar comunitario como el bienestar ecológico, ya que, como se mencionó hace un momento, la compañía alega que no se ha cumplido ningún delito, no se ha incumplido ni nada, porque la naturaleza, como no es una persona con la cual se puede dialogar, no tiene representación propia, sino que depende de un tercero. Por ende, alega que no es válida dicha sentencia. Pero todos sabemos que eso no es así, porque la Constitución respalda a la naturaleza y la protege como un ser como tal que tiene defensa jurídica, no propia, pero sí mediante un tercero. En el caso de los activistas, quienes están procediendo con la demanda. Asimismo, la comunidad no puede tampoco ser dejada de lado, porque si la empresa se ve perjudicada, los comuneros, quienes tienen ya intereses en el lugar, no pueden quedar a la deriva, ya que ellos subsisten gracias a esa empresa. Y si la empresa desaparece o la empresa como tal
cesan sus actividades permanentemente, ellos van a quedar sin empleo. Por esa razón, debemos buscar un equilibrio como tal ante esta situación. Hasta aquí sería mi aportación. A continuación, mi compañera. Con esto damos como culminado nuestro video. Gracias por su atención, profesor Juan Carlos Álvarez. También en este caso queremos demostrar que la importancia del proceso judicial es una excelente herramienta para proteger los derechos y resolver los conflictos de una forma justa. Muchas gracias.